Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes septiembre 16, algunos estuvieron pasando las celebraciones de independencia, Centroamérica, México, no sé, otros países en Sudamérica posiblemente también. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y a los que celebraron su independencia, pues gloria a Dios por la independencia. El día de hoy continuaremos con nuestra lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo el Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia, viene no solo formando la iglesia, sino formando también esta historia que el día de hoy nos ayuda, nos fortalece y nos llena de fe. Así que te voy a pedir que cierres ahí tus ojos, que inclines tu rostro y nos vamos a ir con el Señor en oración. Padre, te damos gracias por el día de hoy, la oportunidad que nos das de estar acá el día de hoy frente a tu palabra. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Que tu verdad sea esa lumbrera en nuestro camino, Señor, y que seamos lo suficientemente sabios, no solo para escuchar tu verdad, sino para seguir tu verdad. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres Señor. Gracias porque eres Dios. Y gracias porque hasta el día de hoy tu misericordia es la que nos sostiene. Guárdanos y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, mi hermana. Así que el día de hoy estaremos tocando el libro de los Hechos. Vamos a terminar con el capítulo 21 y avanzaremos parte del capítulo 22. Recordarás tú la semana pasada que tocábamos este capítulo. Pablo está relatando su conversión, es parte de su defensa en cuanto a lo que está viviendo. Recuerdas que el tribuno lo llevó, está siendo acusado, hubo una revuelta muy grande. Pablo comienza a relatar cómo se convirtió, cuál es su misión, cuál es su responsabilidad con el Señor. Habla de que fue enviado a los gentiles. Y el día de hoy, en el verso 22, es lo que nos toca iniciar. Dice: y le oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y las palabras de odio, de enojo que sale de este grupo de personas que está escuchando el testimonio de Pablo, nos damos cuenta de que realmente, si no hubiera sido obvio, es la mano de Dios, pero la mano de Dios llevó al tribuno, llevó a los soldados romanos, y eso le salvó la vida. Hay enojo a veces en la sociedad por el cristianismo. Y bueno, quitémosle el a veces. Hay enojo en la sociedad por el cristianismo. El cristianismo pone un estándar moral alto en las comunidades y en la sociedad. Y aunque tú no lo menciones, pero el hecho de que alguien sepa de que tú eres cristiano, siente cierta presión de transformar, de cambiar su comportamiento. Ese es el poder de Dios en ti. A veces la sola presencia incomoda a otros. A veces por eso muchas veces te va a tocar caminar solo, mi hermano. Ya no te van a invitar a los 15 años, ya no te van a invitar a las fiestas donde hay pecado, porque tu sola presencia pondrá cierto estándar. Y aquí a Pablo se le están haciendo acusaciones bastante fuertes, feroces, tanto así que lo que ellos quieren es matarlo. Cuando él comienza a defenderse y él comienza a hablar y está diciendo: esta es la misión que Dios me dio, así fue como me encontré con el Señor, así fue como transformó mi vida, y da Pablo su testimonio, está diciendo que es enviado a los gentiles. Y al parecer eso les prende a ellos, porque estaban acusando a Pablo de que él había metido gentiles en el templo, y ahora está diciendo de que Dios le envió a predicar el evangelio a los gentiles. Al parecer esto es la chispa que prende más el enojo, el coraje de estas personas. Y dice que le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Verso 23: y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Estas son actitudes que demuestran frustración, descontento, juicio, ¿no? El rasgarse las ropas. Dice que arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire.
Dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces dice, métanlo, guárdenlo, pónganlo en el calabozo y examínenlo con azotes. Eso, examínenlo con azotes, tú sabes que es una tortura y lo van a hacer hablar. Los romanos, el tipo de látigo que usaban para dar los azotes en las puntas del látigo, ponían pedazos de metal, pedazos de vidrio o pedazos de huesos, y la idea era destruir prácticamente la piel de aquel que estaba siendo azotado. Eso era un martirio. La historia cuenta que muchos de los que habían sido azotados ya no quedaban bien, quedaban algunos con alguna especie de parálisis o algo así, porque así de grave era la tortura que estos impartían, ¿no? Imagínate, Pablo ahora está a punto de ser torturado de esa manera, ¿no? Y el asunto es para saber por qué causa clamaban así contra él. Verso 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Centurión, recuerda que es el jefe de 100 soldados. Dice que cuando le ataron a él con las correas, dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? La ley romana era clara. Un ciudadano romano no podía ser sin un previo juicio, no podía dársele la sentencia. A él ya lo ataron y ahora lo van a llevar a azotar. Eso es parte de la sentencia, pero todavía no se le ha hecho ningún juicio. Y entonces Pablo dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y este era un delito grave también. Verso 26, cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Aquí ya la regamos, en otras palabras. Verso 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo le respondió, sí. Respondiendo al tribuno, le dijo, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Él no tenía ni siquiera que atarlo. Esto es interesante porque Pablo está haciendo acá uso de su ciudadanía, está haciendo uso de sus derechos para defender su vida. A veces los cristianos pasamos sufrimiento innecesario. Y Pablo aquí en esta acción nos muestra de que no, el cristiano no debe pasar sufrimiento innecesario. La injusticia, si es posible detenerse, debe detenerse. Y esto va para nuestra sociedad. Somos cristianos, pero también hay leyes que protegen, que defienden, que detienen al abusivo, que detienen al agresor. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Así que si tú eres de pronto una persona que está siendo abusada, que está siendo explotada, y tú tienes la posibilidad de hablar, posibilidad de defenderte con leyes, con las personas que estén en autoridad. A veces en las fábricas hay alguien encargado, el jefe en la fábrica o del grupo en la fábrica, qué sé yo. Hay formas de defendernos, así que no es ningún pecado el defendernos. No por ser cristiano vamos a tener que sufrir todo esto. Hay sufrimientos que debemos pasar por nuestra fe, pero hay sufrimientos que no son necesarios. ¿Ves? A Pablo aquí está haciendo uso de su ciudadanía, está haciendo uso de sus derechos para defenderse y no pasar un sufrimiento innecesario. Hay sufrimientos que nos va a tocar pasar, como ya lo hemos visto en toda la historia de la iglesia a través de hechos que hemos leído. Nos hemos dado cuenta de que la iglesia va a pasar por sufrimiento. Es necesario que por muchas tribulaciones pasemos, dice la escritura, pero si son innecesarias y podemos evadirlas sin romper el mandato de la misión, sin caer en pecado, hay que hacerlo. Esto tenemos que enseñarle a nuestros niños, por ejemplo, a veces niños que están siendo abusados, niños que están siendo explotados. También, entonces, si la escritura nos da esta puerta o este camino para poder encontrar una ayuda, una defensa, ¿cuánto más la iglesia no debe también levantar su voz por aquellos indefensos que están siendo abusados o explotados?
Ahí es donde la iglesia comienza a involucrarse en medio de la injusticia de esta sociedad, ¿no? Así que aprendamos acerca de Pablo, de cómo él viene y se defiende con todo el derecho que tiene, ¿no? Entonces vemos ahora aquí ya no solo los soldados, sino un tribuno también, porque el tribuno ni siquiera tenía el derecho de haberle atado. Pasamos al verso 30. Dice: al día siguiente, pasó ahí toda la noche, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ok, una cosa interesante es de que los romanos, a pesar de que tenían gran autoridad, los judíos de alguna manera habían logrado defender algunos de sus derechos. Y en cuanto a un juicio, a juicio por su religión, a juicio por su fe, los romanos no podían involucrarse, les daban el derecho de hacer sus juicios y le daban el derecho de poner sus sentencias también, ¿no? Así que esto es lo que está sucediendo aquí. El tribuno no se va a meter en eso, así que llama a los judíos. Dice que quiere saber cuál es la causa que le acusaban. Así que le soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Este es el Sanedrín. Estos son los fariseos, la organización de los fariseos. Y ahí está sus líderes, llamémosle así, ¿no? Así que le sacan a Pablo y se lo presentan ante él. Vamos a ver cuál es la razón por la que Pablo está siendo acusado. ¿Cuál es la razón por la cual esta gente quiere matar a Pablo? ¿Qué es la gran motivación? ¿Cuál es el delito que cometió? ¿Cuál es el crimen tan grave que cometió por el cual la multitud, porque no es uno, no son dos, es una multitud que quieren quitarle la vida a Pablo, ¿no? Y así pasamos al verso 1 del capítulo 23. Entonces ahora estamos frente al concilio, estamos frente al Sanedrín. Ahí se encuentra el sumo sacerdote. Al parecer esta reunión, como es una especie de reunión de emergencia, al parecer el sumo sacerdote no trae todos sus atuendos que lo distinguen, y por eso en la lectura nos vamos a dar cuenta de que Pablo no le reconoce. Algunos dicen de que Pablo no le reconoce porque estaba ciego, tenía problemas con su vista, pero leyendo el contexto nos damos cuenta de que no es así. Recuerda que Pablo por mucho tiempo estuvo lejos de Jerusalén, así que este es un sumo sacerdote nuevo. Al parecer fue asentado en el 48 después de Jesucristo. Entonces a Pablo seguramente no lo conoce. Ignora quién es el sumo sacerdote, y aquí se da un drama por esa situación. Verso 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, les dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y defiende Pablo su testimonio. Él dice: a mí se me viene acusando acerca de la ley, se me viene acusando falsamente. Déjenme decirles, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pero eso como que le causa molestia al sumo sacerdote. Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Al parecer la ofensa es porque Pablo está siendo acusado de llevar gentiles al templo. Él afirmó que lleva el mensaje para con los gentiles, y ahora lo que él está diciendo es de que vive delante de Dios con una buena conciencia. Para eso el sacerdote, para eso lo ve como una blasfemia. Entonces por eso está ordenando que le den un golpe en la boca a Pablo, que se calle la boca, que es lo que está diciendo, ¿no? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Está en signos de admiración, quiere decir que fue una expresión a grito, quizá con fuerza. ¿Recuerdas que Jesucristo nos enseñó de que cuando nos dieran un golpe en una mejilla pusiéramos la otra, ¿no? En alguna de la historia aquí vamos a ver que eso no sucede. Por ejemplo, acá Pablo
Pablo le dan el golpe y él lo que regresa es un insulto. Me imagino la presión, me imagino la situación, pero algo que quiero que veamos es la humanidad de Pablo. Pablo es un ser humano. Pablo es un ser cargado de emociones. De todas maneras, en una presión similar, su vida está en riesgo. Él ve el abuso, ve el abuso de autoridad, el abuso de poder y pues responde como cualquier ser humano hubiéramos respondido. No podemos, creo yo, no podemos señalarle a Pablo por lo que está diciéndole, ¿no? Dice, Dios te golpeará a ti. Y le dice, pared blanqueada. O sea, nada más es una apariencia la tuya de santidad, de religiosidad. Pero en realidad no hay nada tú. Dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, ustedes están aquí, ustedes como grupo vinieron para evaluar mi caso y ahora me juzgas conforme a la ley, pero estás quebrantando la ley al mandarme a golpear. Recuerda que él todavía no puede recibir golpes porque todavía no ha sido juzgado. Ok, apenas está viendo el caso. ¿Recuerdas por qué el tribuno no pudo azotarle y tuvo miedo por haberle atado? Porque necesitaba un juicio primero para poder tener el veredicto después. Y si es culpable o es inocente, pues ahí van a ir las consecuencias. Así que le dice también acá al sumo sacerdote. Dice el verso 4, los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios injuriáis. Pablo le dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y ahí vemos la humildad y el reconocimiento de Pablo de que también ha cometido una falta. Recuerda que Pablo se ha mantenido con la ley muy bien, la ha cumplido. Él incluso acá en esta defensa que está presentando en el verso 1, está diciendo que con buena conciencia ha vivido delante de Dios hasta el día de hoy, ¿no? De que no se le podía acusar. En la defensa que leímos la semana pasada, él también en esa defensa, Pablo estaba diciendo de que él andaba de acuerdo a la ley y entendía los celos que ellos tenían por Dios, porque así era él y por eso perseguía a la iglesia. Pero le llegó la luz de Cristo, le quitó la venda de los ojos, pudo ver la verdad, pudo entender la verdad, pudo entender el mensaje de Cristo, pudo entender la misión de Cristo y su vida fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Y les decía, yo sé, yo les entiendo, porque así estaba yo como ustedes antes, ¿no? Así que ahora lo que está diciendo no son mentiras. Pablo no está echando mentiras para defenderse. Él está diciendo, yo ando bien, en buena conciencia delante de Dios. Entonces es abofeteado y él le dice al sumo sacerdote de Dios, ¿injuráis? Verso 5, no sabía, hermanos. Y mira el trato que le da. Hermanos, estas palabras no podemos pasarlas de largo. Pablo es un hombre humilde, un hombre fuerte también, un hombre de carácter, pues un hombre humilde que reconoce sus errores. Aquí cometió un error al levantarle la voz de esa manera al sumo sacerdote. Y él mismo da testimonio de la instrucción de la palabra de Dios. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Un príncipe es aquel que está en autoridad, aquel que está dando cierta dirección, sea bueno o sea malo. Entonces Pablo dice, no sabía, y pide esta disculpa, ¿no? Está arrepentido por lo que acaba de decir. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo, dice verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y entonces Pablo ve que la multitud está dividida. Hay un grupo que son fariseos y hay otro grupo que son saduceos. Los saduceos tenían una relación más cercana con los romanos. Los saduceos eran gente pudiente, había dinero. Quiere decir que ahí había corrupción también. El saduceo es el saduceo no creía en la resurrección, el saduceo no creía en ángeles. Los saduceos
eran más light, digamos, con la escritura. Ellos llevaban más suave su compromiso y su enseñanza. El fariseo era por el otro lado. El fariseo tenía más influencia con el pueblo. El fariseo estaba más inclinado hacia lo que llamaríamos nosotros legalista, ¿no? O sea, no le va a cambiar nada a las leyes, pero sí les va a agregar. O sea, el fariseo le agregaba, el saduceo le quitaba. El saduceo era más light, el fariseo era más rígido, ¿no? Los dos extremos los teníamos ahí, ¿no? Y el conflicto interno que hay entre ellos, uno de esos era la resurrección. Recordarás tú que en una ocasión a Jesucristo se le acercan unas personas y le dicen, maestro, y le presentan un caso hipotético, ¿no? Este hermano, esta pareja se casaron, pero la esposa no tuvo hijos y él murió. Entonces la ley dice que el hermano tiene que unirse a ella, tiene que tomarla como esposa para darle descendencia, pero este también murió. Y entonces el siguiente hermano la toma, pero también muere. Y entonces esta mujer se quedó con varios, digamos que tuvo varios matrimonios acá en la tierra. Y la pregunta que le hacen a Jesucristo es, ¿y allá en el cielo, ¿no? Allá en el cielo, ¿de quién será ella esposa? Porque acá fue esposa de todos, ¿no? Pero la pregunta la traen los saduceos. Y los saduceos no creen en la resurrección. Eso es una pregunta para ellos mentirosa y tramposa. De por sí la historia hipotética nos damos cuenta que llega al extremo, ¿no? Más otra viniendo de ellos que no creen en la resurrección, pues es una especie de burla a la pregunta que le están haciendo a Jesucristo. Donde Jesucristo le responde, ustedes por su ignorancia de la palabra de Dios es de que preguntan, ¿no? Esos eran los saduceos, esos son los que están aquí reunidos, y los fariseos también. Cuando tenían un enemigo común, al parecer se unían cuando tenían un enemigo común. En este caso Jesucristo es el enemigo común. Está evangelizando a muchos están acercando al cristianismo, muchos están llegando a conocer la verdad, así que esto le causa problema a ellos dos. Por lo regular, entre los sacerdotes y el sumo sacerdote siempre era uno de los saduceos, porque para este punto Roma es el que está decidiendo quién es el sumo sacerdote, porque ya hay intereses políticos. Entonces, en el tiempo de Jesucristo, por ejemplo, tú recordarás que habían dos sumos sacerdotes. Ahí vemos la mano de los gobernantes políticos metiéndose ya en el orden en que la vida religiosa del pueblo se dirigía, ¿no? Bueno, seguramente este también fue puesto por Roma. Cuenta la historia que de este Ananías era un hombre corrupto, que le incendiaron la casa y después lo terminaron matando a él también, porque así era de corrupto, era de explotador. Entonces el mismo pueblo llega el momento en que se levanta contra el que aquí están defendiendo ahorita. ¡Ay! Contra el sumo sacerdote. Hablas de esa manera, Pablo. Bueno, y llegó el momento en que el mismo pueblo dijo hasta aquí y le quitaron la vida a este sumo sacerdote por explotador y por abusivo, ¿no? Entonces dice el verso 6, Pablo notó que una parte eran saduceos y otra parte era de fariseos. Alzó la voz en el concilio, les dijo, varones, y otra vez esta palabra de cercanía, hermanos. Y él se hace parte de un grupo y dice, yo soy fariseo, ¿ok? Dice, hijo de fariseo. O sea, no es de que esto viene en mi sangre, esta es mi descendencia. Yo vengo de un fariseo y yo soy un fariseo. No dice yo fui, dice yo soy fariseo y hijo de un fariseo. Y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga.
¿Recuerdas de que hay una división entre la creencia de la resurrección? Unos creen que sí hay, otros creen que no hay. Entonces Pablo, al darse cuenta de que este grupo está en esta multitud, hay dos grupos que tienen un conflicto interno, la astucia de Pablo es tremenda para defenderse por segunda vez. La primera vez dice: hey, yo soy un ciudadano romano y un ciudadano romano no te es lícito azotarlo sin antes haberle hecho un juicio, ¿no? Y ahora que los llevaron a hacer el juicio, entonces para que lleguen a un veredicto, los que le están señalando, en este caso los fariseos y los saduceos, Pablo los pone en contra a ellos y les hace ver algo. Y no está mintiendo Pablo. Pablo es astuto en sus palabras y es muy astuto. Recuerda que él tiene un llamado de ir a predicar el evangelio a los gentiles. Él tiene el deseo de ir a Roma. Aquí Jesucristo se lo afirma: vas a ir a Roma también, ¿no? Así que lo que él está haciendo es ganando tiempo, ganando espacio para que la mano del Señor entre y haga la obra que tiene que hacer, porque él tiene una misión que cumplir. Dice: yo soy fariseo, hijo de fariseos, y de lo que se me está acusando es de la resurrección. Y él dice acerca de la esperanza. Esta es la esperanza del pueblo de Dios, la resurrección, ¿no? Y así que Pablo lo que anda predicando es a un Jesús resucitado. Pablo anda predicando a un Cristo que resucitó, y también anda predicando la promesa de la resurrección. Tú y yo el día de mañana vamos a resucitar. El Señor vendrá. Y dijo Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero, de ahí los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y nos encontraremos juntamente con Él en las nubes. Esa es la esperanza que nosotros también tenemos y esperamos ese momento. Como la misma palabra lo dice, esperanza. Estamos esperando ese gran momento. Verso 7. Cuando dijo esto, se produjo entonces, dice, una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Como era de esperarse, la astucia de Pablo le dio al blanco. Cuando él dice: se me está acusando acerca de la resurrección, que es la esperanza, entonces hubo una división entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Estaba unida contra Pablo. Ahora Pablo viene y pone el enfoque en una doctrina y quita el enfoque de él. Eso fue tremendo lo que hizo Pablo, ¿no? Dice el verso 8: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, tampoco creen en ángeles, tampoco creen en espíritus, pero los fariseos sí afirman estas cosas. Y Lucas se encarga de explicarnos en pocas palabras cuáles son las razones por las cuales se dividió acá el grupo. Unos creen en la resurrección, otros no. Creen en ángeles, los otros no. Creen en espíritus, los otros no. Los fariseos sí creen en todo eso. Y entonces dice que hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas, me imagino todo el escándalo, la bulla, la pelea que ahora hay entre ellos, porque ahora el enfoque es esta doctrina, ya no es Pablo, el enfoque es esta enseñanza, ya no es Pablo, y se despiertan los enojos que por algún momento se habían apaciguado, se despiertan una vez más. Verso 9: hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Y Pablo logra su cometido, alcanza su defensa. Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Esas son palabras tremendas de los fariseos, en este caso de los escribas, de parte de los fariseos. Una: no hallamos mal en este hombre. De lo que se le acusa no merece el castigo. ¿Por qué? Porque los fariseos creen en la resurrección, ¿no? La otra cosa es, si un espíritu le ha hablado a un ángel, eso lo creemos también, dicen los fariseos. Ya es que los saduceos son los que no creen en ángeles ni espíritus. Y al finalizar dice: no resistamos a Dios. Si es un ángel o es un espíritu el que se le apareció y le dijo estas cosas acerca de la resurrección, si resistimos, posiblemente estemos peleando contra Dios.
Así que mejor pacíficamente escuchemos, tratemos de entender y no nos vayamos tan apresuradamente. Así que aquí no hay ningún culpable. Dice, y habiendo grande disensión, porque la discusión va a continuar, dice el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Recuerda de que el tribuno tiene miedo porque ya ha roto las reglas y ahora tiene miedo de que bajo su jurisdicción y bajo sus ojos y él estando presente algo así suceda, él va a ser responsable delante de Roma. Entonces, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Dice, ok, así que esto no se pudo arreglar aquí, vamos a llevarlo a la fortaleza y con la intención de protegerlo. La intención del tribuno es protegerlo y protegerse él también. Recuerda de que él tiene que quedar bien. Verso 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y ahí está el Señor Jesucristo impartiendo ánimo al corazón de un Pablo que está encarcelado, que tiene sueños, que tiene metas de continuar predicando el Evangelio, que ahora la violencia y la autoridad política, la autoridad religiosa, como que le han truncado el camino, pero en el momento más oscuro, mi hermano, en el momento más difícil, la mano de Dios aparece y cambia la dirección de las cosas. Mira que todavía no lo han liberado, la multitud todavía quiere matarlo, pero ahora tiene una palabra profética de parte de Jesucristo. Le dice, anímate primero, échale ganas. Estas cosas le bajan la moral a cualquiera. Estas cosas es la oportunidad del diablo para sembrar miedo, para sembrar duda, para detener los planes y el progreso. Y en ese momento tan único es cuando el Señor se le aparece a Pablo y le dice, anímate, Pablo, échale ganas. Así como estás testificando aquí, es necesario que testifiques también en Roma. En otras palabras, Pablo está recibiendo el anuncio de que esta multitud no te va a matar. Estos juicios de los fariseos y saduceos no van a acabar con tu vida. El tribuno aquí no va a quitarte la vida. Porque en el plan divino está de que tú también des testimonio en Roma. Pablo puede estar tranquilo en ese momento. No sabe cómo van a suceder las cosas. Dios no siempre nos da el detalle de todo lo que va a suceder en nuestra vida. Pero sí le ha dado a él esta palabra clara, sin dudar, sin gran trabajo para interpretarla. Tú estás dando testimonio aquí. Pablo, es necesario que en Roma. Vas a ir a Roma a dar testimonio. Y Pablo recibe esas palabras de ánimo de parte de Dios. Qué lindo es, mi hermano, cuando la situación está difícil, cuando la situación parece que no tiene salida, cuando no sabemos cómo se van a arreglar las cosas y de pronto llega la palabra de Dios. Y Dios dice, tranquilos, no se preocupen, todo está bajo control. Hay planes que continúan y yo me voy a encargar de que esos planes lleguen a feliz término. No sé cuál sea la situación que estás pasando el día de hoy, mi hermano, mi hermana. No sé qué situación estás viviendo, pero algo te puedo decir, que deposites tu confianza y tu esperanza en el Señor. Tarde o temprano la mano de Dios se manifestará y las cosas cambiarán. Las cosas se arreglarán, las cosas tomarán otro rumbo y esto pasará a ser un testimonio más de la obra del Señor a beneficio de tu vida. Recuerda de que el ministerio no se debe detener. Debemos seguir en nuestra vida ministerial. En la vida ministerial tendrás conflictos como los que tiene Pablo. Tremendos conflictos que nos narra Lucas en la historia, ¿no? Y de pronto no todos nos toque pasar situaciones tan dolorosas o tan críticas. Pero sí nos corresponde mantenernos firmes en la fe. Sí nos corresponde estar firmes nosotros en la fe. Vimos a un Pablo, por ejemplo, defendiéndose
haciendo uso de su ciudadanía romana para no ser juzgado, para no ser asesinado por la multitud y hasta cierto sentido ser protegido y que reciba un juicio correcto, ¿no? En el siglo segundo hubo un movimiento cristiano. Aquí hemos tocado anteriormente acerca de esta filosofía griega, donde unos griegos creían que el ser humano, o sea, su cuerpo es malo y el espíritu es bueno, y entonces el cuerpo es una especie de cárcel para el espíritu y la persona al morir se liberaba. Ese tema lo tocamos cuando vimos a Pablo disertando en el Areópago. Una de las prácticas de ese grupo era lacerarse, lastimar el cuerpo. Y para ellos eso era honroso en su fe, ¿no? En cuanto a esta filosofía de los griegos. Bueno, en el segundo siglo, parte de esa filosofía se ha metido a la iglesia, al cristianismo. Y habían grupos en el cristianismo, habían grupos que buscaban el martirio, que iban y buscaban cómo ser martirizados por su fe. En otras palabras, iban y quizá y provocaban para ellos ser martirizados, y en eso se sentían honrosos porque a través del dolor, defendiendo su fe, estaban honrando a Dios. El problema es de que ellos buscaban eso, era algo enfermizo. Así que aquí cuando vemos esto en la vida de Pablo es muy interesante, es muy importante ver de que cuando él tuvo la oportunidad de salvarse, cuando él tuvo la oportunidad de usar la ley, cuando él tuvo la oportunidad de usar las herramientas a su mano para, de una forma justa y correcta, liberarse del castigo, lo hizo. No hay que sufrir innecesariamente. Debemos estar preparados para el sacrificio y para el martirio. Jesucristo, allá en Hechos capítulo 1, en el verso 8, hace la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia y le daría poder para que fuera testigo. Y testigo, la palabra testigo viene de mártir, y mártir es aquel que muere por una causa. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo: les voy a dar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en ustedes les va a dar el valor y la capacidad de mantenerse firmes hasta la muerte defendiendo esta verdad. Vemos aquí a Pablo firme, defendiendo la verdad. Él no está torciendo la verdad, él sigue hablando de la verdad, él sigue predicando la verdad y para continuar predicando la verdad hizo uso de la ley para que sus días se alargaran. Dijo: soy romano, así que no me pueden martirizar de esta manera. Soy ciudadano romano, necesito un juicio justo primero, ¿no? Habían algunas cosas buenas al parecer que tenían en sus leyes los romanos, ¿no? Al final acá Jesucristo le dice: toma ánimo, Pablo. Y quizás lo que te está diciendo a ti, mi hermano, mi hermana, quizás el Señor te está diciendo: toma ánimo. Quizás tú eres la persona que se siente como Pablo en el calabozo, esperando a ver qué es lo que va a suceder. Como que el destino está en la vida de otros. Y Jesucristo le recuerda a Pablo y le dice: no, tu destino está en mis manos. No está en la mano de la multitud. No está en las manos de los dirigentes religiosos. No está en la mano de los dirigentes romanos. Tu destino está en mis manos, le dice Cristo a Pablo, en otras palabras. No te preocupes, agarra ánimo, porque tienes que ir a Roma a dar testimonio. Quizá lo mismo que te está diciendo a ti, mi hermano, mi hermana. Quizá has recibido una mala noticia por un doctor, quizá una mala noticia en tu trabajo, quizá una mala noticia en tu familia. Recuerda que el Señor tiene la última palabra. Es Dios el que tiene la última palabra. Es Dios el que decide. Es Dios el que tiene el plan. Es Dios el que tiene el camino. Es Dios el que tiene el destino de cada uno de nosotros. Recuerda que has sido llamado y has sido elegido por el Señor. Hay una misión, hay una tarea que tú y yo tenemos que cumplir. Y entre todo eso la mano de Dios va obrando y va armando. La forma en que Pablo va a terminar llegando a Roma no se lo imagina él, quizá. Posiblemente el Señor también se lo reveló. Pero debemos seguir confiando nosotros en el Señor. Debemos nosotros seguir confiando en la mano poderosa de Dios. Debemos seguir nosotros depositando nuestra esperanza. A su tiempo el Señor alargará su mano y su brazo fuerte nos traerá una vez más libertad. Así que no desistas, mi hermano, no te rindas, sigue echándole ganas,
porque el Señor está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién, dice la Escritura, quién contra nosotros? ¿Quién nos va a juzgar si Él es nuestro juez? Él es el que murió por nosotros. Él es nuestro abogado, Jesucristo. Así que sigamos confiando, mis hermanos, en el Señor, sea cual sea la situación, que nuestro corazón esté dispuesto. Y si no estamos pasando una crisis grave, y si no estamos pasando una situación tan difícil, tan crítica, y si no estamos pasando una situación tan dramática en nuestra vida, no aflojemos el paso tampoco, sino que fortalezcámonos. Porque no sabemos si el día de mañana nos tocará vivir una situación similar. Y entonces desde ya tenemos que prepararnos. Tú y yo día a día tenemos que estar entrenando nuestro ser para presentar la defensa ante cualquier situación que se nos presente, aunque nos cueste la vida. Aunque nos cueste la vida. El día de hoy, mi hermano, que las cosas andan bien, tenemos la oportunidad para preparar. No esperes hasta que los momentos se pongan difíciles. Mira que este mundo va de picada. La violencia se ha incrementado, los abusos se han incrementado, la falta de amor, como la Escritura lo describe. La falta de amor se ha incrementado. Dentro de la misma iglesia, la falta de interés, la falta de entrega, la falta de compromiso. Dentro de la misma iglesia, el amor a la palabra de Dios se ha disminuido. La entrega total ya no es una entrega total. Los días están difíciles, mi hermano. Y quizá este mensaje es para ti. Quizá tú estés en una situación similar donde has bajado la guardia, donde te has desanimado. Bueno, el Señor dice, no, anímate. Todavía falta mucho que hacer. Así como le dijeron a Elías, párate, levántate y come, porque hay un largo camino que te espera. Sí, mi hermano, dice el Señor para ti también. Hay un largo camino que te espera. Así que no desmayes. Recobra tus fuerzas en el Señor y levántate, porque hay mucho que hacer para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida. La siguiente semana continuamos nosotros con el complot contra Pablo, verso 12 en adelante del capítulo 22. Aquí dejamos para el día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a tu vida. Habló a la mía. Así que cierra ahí tus ojos. Abre tu corazón, inclina tu rostro y despidámonos con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias por la fortaleza que pones en cada uno de aquellos creyentes que están arriesgando su vida el día de hoy, defendiendo tu verdad. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo fortalezca sus corazones, para que la fe de ellos no decaiga. Son nuestros hermanos y seguramente están siendo torturados, están siendo amenazados, sus familias están sufriendo. Pero detrás de todo eso confiamos de que tu mano poderosa seguirá impartiendo aliento. Sabemos de que esta vida es una vida de dolor y de sufrimiento. En el mundo tendríamos aflicción, dice tu palabra. Así que ayúdanos para prepararnos para cuando sea necesario, presentemos nosotros nuestra defensa también. Gracias por tu amor y cuidado. Derrama tu espíritu sobre cada uno de aquellos que están viendo este estudio. Habla a sus corazones, Señor, y que puedan meditar en aquello que hablaste a sus vidas y tomar decisiones sabias y caminar de acuerdo a la dirección que tu palabra nos está mostrando. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Dale un like al video, compártelo con tus amistades, ahí en tus redes sociales. Algún familiar quizá que está empezando el camino del Señor. Estos estudios son bastante sencillos y prácticos, así que le pueden ayudar en su crecimiento espiritual. Y gracias a ti por estar acá en sintonía de este canal. Nos da gusto saber de que hay una gran cantidad de personas que ven estos videos.
somos bastantes ya, somos 420, ¿no? De pronto, en comparación a otros, diríamos es un número pequeño, pero para nosotros nos da mucho gusto, porque esta es una especie de iglesita virtual, donde nos sentamos a ver la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a crecer en el Señor, ¿no? Si juntamos toda esta gente, oye, tremenda iglesia, ¿no? Pero ahí en la comodidad donde Dios te permite estar, a crecer. Si tienes la oportunidad de congregarte, que no sea este tu alimento clave, mi hermano. No. La Escritura nos ha exhortado a congregarnos. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Saluda a tu pastor de nuestra parte, que el Señor le bendiga, le ayude en la obra que el Señor le ha encomendado. Y tú, mi hermano, recuerda que el Señor te puso en esa congregación, así que tú tienes que ser una herramienta de bendición en esa iglesia, para que esa obra que el Señor está levantando, haciendo, formando ahí, sea para la gloria de Dios y avance y triunfe, porque la iglesia del Señor va a triunfar, es lo que Cristo dijo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, mi hermano, mi hermana, límpiate, purifícate y conviértete en una herramienta útil para la obra del Señor. Recuerda que el pecado es lo peor que podemos nosotros tener, porque nos impide un servicio santo al Señor. Y el servicio al Señor es santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y estamos en contacto. Nos vemos el domingo a las 2 de la tarde. Y recuerda, miércoles y viernes estamos aquí a las 7 de la noche. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.